Hay una frase que escuchamos constantemente en la iglesia, en los mensajes de los pastores, en las canciones de alabanza, en las tarjetas de cumpleaños, entre hermanos de la fe. Una frase que todos conocemos, que todos hemos dicho alguna vez, y que sin embargo, cuando la vida se pone difícil de verdad, se convierte en la pregunta más honesta que podemos hacerle a Dios. ¿Qué significa confiar en ti completamente? Porque confiar en Dios suena hermoso cuando todo va bien, cuando el trabajo está estable, cuando la familia está unida, cuando la salud acompaña, cuando los planes salen como esperábamos. En esos momentos es fácil decir, confío en Dios, pero ¿qué pasa cuando el diagnóstico médico es aterrador? ¿Qué pasa cuando la relación que más amabas se rompe? ¿Qué pasa cuando llevas meses orando por algo y el cielo parece de bronce? ¿Qué pasa cuando haces todo lo que crees que es correcto y aún así las cosas no salen bien? Ahí es cuando la confianza deja de ser una frase bonita y se convierte en una decisión, en una elección consciente, difícil y muchas veces dolorosa. Y es exactamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. No de una confianza teórica que vive en los labios, sino de una confianza real, bíblica, que vive en el corazón incluso cuando el corazón duele. Quédate conmigo, porque creo que este mensaje tiene algo importante para ti hoy. Empecemos desde el principio. ¿Qué dice la Biblia sobre confiar en Dios? Hay un versículo que probablemente conoces de memoria, que está en camisetas, en cuadros decorativos, en portadas de Biblia. Está en Proverbios 3, versículos 5 y 6, y dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Es un versículo precioso, pero quiero que hoy no lo leamos de memoria, sino que lo leamos de verdad, palabra por palabra, porque cada frase tiene un peso enorme. Dice, confía con todo tu corazón, no con una parte, no con el 90% que estás dispuesto a soltar mientras tú controlas el 10% restante, con todo. Y eso es precisamente lo que se nos hace más difícil, porque confiar con todo el corazón implica soltar, implica dejar ir, implica dejar de ser el director de tu propia historia y empezar a confiarle el guión a Dios. Y luego dice algo aún más desafiante: no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, no confíes solamente en lo que tus ojos ven, en lo que tu mente analiza, en lo que tu experiencia te dice que debería pasar. Porque hay momentos en que lo que tú ves y lo que Dios está haciendo parecen dos cosas completamente diferentes. Y en esos momentos, la confianza verdadera dice, lo que yo veo no es todo lo que hay. Dios está obrando en lo que yo no puedo ver. Y termina con una promesa: Él enderezará tus veredas. No dice que el camino será fácil. No dice que irás siempre por autopista. Dice que Él lo enderezará. Que aunque el camino tenga curvas, aunque a veces no veas a dónde vas, Dios conoce el destino y te está llevando hacia Él. Pero hay una condición: reconócelo en todos tus caminos, no solo en los caminos espirituales, no solo en los caminos que parecen importantes, en todos. En la decisión de trabajo, en la relación que estás construyendo, en cómo manejas tu dinero, en cómo tratas a las personas, en los planes grandes y en los pequeños. Confiar en Dios completamente significa invitarlo a cada área de tu vida, no solo a las áreas donde ya perdiste el control y no te queda de otra. Ahora quiero hacerte una pregunta que puede incomodar un poco, y te pido que la recibas con el corazón abierto. ¿Hay áreas de tu vida donde todavía no le has dado el control a Dios? Hay zonas donde tú dices que confías en Él, pero en la práctica sigues tomando todas las decisiones solo. Sigues preocupándote como si Dios no existiera
¿Sigues buscando seguridad en cosas que no son Dios? Todos tenemos esas áreas. No es un juicio, es una realidad humana. Y parte de lo que significa confiar en Dios completamente es el proceso, muchas veces largo y difícil, de ir soltando una por una esas áreas que hemos reservado para nosotros mismos. Quiero llevarte a una historia del Antiguo Testamento que para mí es uno de los ejemplos más poderosos de confianza total en Dios. Es la historia de Abraham y su hijo Isaac. La encuentras en Génesis capítulo 22. Para entender el peso de esta historia, necesitas entender el contexto. Abraham había esperado décadas por un hijo. Dios le había prometido que de él saldría una nación grande, que sus descendientes serían como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y cuando Abraham ya era anciano, cuando humanamente era imposible, Dios cumplió su promesa y le dio a Isaac. Isaac era el cumplimiento de todo lo que Abraham había esperado. Isaac era la promesa hecha carne. Isaac era la razón de todo. Y entonces Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. Detente ahí un momento. Dios le está pidiendo a Abraham que ofrezca precisamente lo que él mismo le había dado: el hijo de la promesa, la razón de su esperanza, lo más precioso que tenía en el mundo. Y el versículo siguiente dice simplemente: Abraham se levantó muy de mañana. No dice que discutió con Dios. No dice que pasó semanas en crisis existencial. No dice que buscó una segunda opinión. Se levantó muy de mañana, con una obediencia que solo puede venir de una confianza profunda, de años de caminar con Dios y saber que Él es bueno incluso cuando no lo entiendes. Durante el camino, Isaac le pregunta a su padre: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham responde con una de las frases más poderosas de toda la Escritura: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Esa frase no era solo una respuesta para calmar a un niño, era la expresión de una confianza absoluta. Dios se proveerá. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé qué va a pasar en la próxima hora, pero yo conozco a Dios y sé que Él no falla. Y cuando Abraham ya había extendido la mano con el cuchillo, Dios intervino, le detuvo el brazo y proveyó un carnero enredado en el matorral. Y Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque hay algo que aprender aquí que va más allá de la moraleja bonita. Abraham no recibió la provisión de Dios antes de actuar en fe. La recibió en el proceso de obedecer en confianza. El carnero no apareció cuando Abraham salió de su casa. Apareció cuando Abraham ya estaba en el altar, con el cuchillo en la mano, habiendo soltado todo. Confiar en Dios completamente muchas veces no se siente seguro antes de dar el paso. Se siente como caminar al borde de un precipicio. Se siente como soltar lo que más amas sin tener garantías visibles de que todo va a estar bien. Y en ese momento de soltar, en ese momento de obediencia radical, es cuando Dios aparece. No siempre de la manera que esperamos, pero aparece. Ahora quiero hablar de algo que creo que es uno de los obstáculos más grandes para confiar en Dios completamente, y es algo que casi nadie menciona directamente: el miedo a ser decepcionados. Muchos de nosotros hemos vivido experiencias donde confiamos, oramos, creímos, y sin embargo, las cosas no salieron como esperábamos. Perdimos el trabajo a pesar de haberle pedido a Dios que lo guardara. La relación terminó a pesar de haber orado por restauración. La persona que amábamos murió a pesar de haber creído por su sanidad. Y esa experiencia deja una cicatriz en el corazón que dice: la última vez que confié
me fue mal. ¿Para qué volver a confiar? Y esa herida es real. No la voy a minimizar. El dolor de creer y no ver el resultado esperado es uno de los dolores más profundos que existen en la vida espiritual. Pero quiero preguntarte algo con mucho respeto y con mucho amor. ¿Es posible que la confianza verdadera en Dios no sea lo mismo que la certeza de obtener lo que pedimos? Porque si nuestra confianza en Dios está condicionada a que Él haga exactamente lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos, de la manera que nosotros queremos, entonces en realidad no estamos confiando en Dios. Estamos confiando en nuestra versión de Dios, en el Dios que construimos a nuestra medida. La confianza bíblica es diferente. La confianza bíblica dice: Dios, yo no entiendo lo que estás haciendo. No entiendo por qué esto está pasando. No entiendo por qué no respondiste de la manera que yo esperaba. Pero conozco tu carácter. Sé que eres bueno. Sé que tus pensamientos hacia mí son pensamientos de paz y no de mal. Y aunque no entienda tu camino, confío en tu corazón. Eso es lo que hace Job después de haberlo perdido todo. Job no entiende nada de lo que está viviendo. Sus amigos le dan explicaciones equivocadas. Su esposa le dice que maldiga a Dios y muera. Y Job, en medio de un dolor inconmensurable, dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso es confianza total. No confianza condicionada al resultado favorable. Confianza en la persona de Dios independientemente de las circunstancias. Y luego está el apóstol Pablo, que escribe desde la cárcel, en condiciones que ninguno de nosotros quisiera vivir. Y dice en Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Fíjate en esa palabra, aprendido. La confianza en Dios no es algo con lo que nacemos, es algo que se aprende. Y el aprendizaje muchas veces viene a través de los momentos difíciles, a través de las noches largas, a través de los momentos donde no tienes otra opción más que soltar y confiar, porque ya agotaste todas tus alternativas. Y Pablo termina ese pasaje con un versículo que todos conocemos, pero que muchas veces sacamos de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no significa que con fe puedes hacer cualquier cosa que quieras. Significa que puedo vivir cualquier circunstancia con la fuerza que Cristo me da. Puedo atravesar lo que sea cuando confío en Él. Quiero hablarte ahora de algo muy práctico, porque creo que la confianza en Dios no es solo un sentimiento ni solo una creencia abstracta. Tiene expresiones concretas en la vida cotidiana, y quiero compartirte algunas de ellas. La primera expresión de confianza total en Dios es la oración honesta. Confiar en Dios no significa decirle solo las cosas bonitas, solo los agradecimientos, solo las alabanzas. Confiar en Dios significa hablarle también de los miedos, de las dudas, de la rabia, de la frustración. David lo hacía constantemente en los Salmos. Le decía a Dios exactamente lo que sentía, sin filtros, con una honestidad que a veces nos parece casi irrespetuosa. Señor, ¿por qué te has alejado? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, no entiendo nada de lo que está pasando. Esa clase de oración honesta es en sí misma un acto de confianza, porque implica que crees que Dios puede manejar tu verdad, que no tienes que protegerlo de lo que realmente sientes, que puedes ir tal como eres y Él te recibirá. La segunda expresión de confianza es soltar el control activamente. Y digo activamente porque soltar no es pasivo, no es simplemente dejar de hacer algo. Es una decisión que a veces tienes que tomar varias veces al día. Es decirle a Dios: esto que llevo en mis manos hoy
esta preocupación, este miedo, esta situación que no puedo resolver, te lo entrego a ti. Y cuando lo quiera tomar de nuevo, volverte a decir, no, Señor, esto es tuyo. Hay una imagen que me gusta mucho para esto. Imagina que tienes en tus manos una piedra pesada que representa tu mayor preocupación. Puedes elegir cargarla todo el día, con los brazos que van cansándose, con el peso que va creciendo. O puedes soltarla. El problema es que cuando la sueltas, el impulso natural es volverte a agachar y recogerla. Confiar en Dios es el proceso de aprender a no recogerla, de dejarla en el suelo y caminar. La tercera expresión de confianza es obedecer aunque no entiendas. Abraham no entendía el plan de Dios cuando fue al monte Moriah. Noé no entendía completamente por qué construir un arca antes de que hubiera señal de lluvia. María no entendía completamente cómo podía ser la madre del Hijo de Dios siendo virgen. Pero todos obedecieron en medio de la incomprensión, y Dios honró esa obediencia. Muchas veces Dios nos pide que demos un paso antes de darnos la explicación completa. Eso no es crueldad de su parte. Es una invitación a una confianza más profunda. Es Dios diciéndote, ¿me crees lo suficiente como para moverte sin verlo todo? La cuarta expresión de confianza es agradecer en medio del proceso, no solo al final. Dar gracias a Dios cuando ya todo se resolvió es natural. Dar gracias a Dios en medio de la tormenta, cuando todavía no ves la salida, es fe. Es una declaración de que crees que Dios está obrando incluso ahora, incluso aquí, incluso en esto que todavía no entiendes. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». No dice dad gracias por todo, como si todo fuera bueno. Dice en todo, en el dolor, en la espera, en la confusión, en la pérdida, porque Dios está presente en todo y eso merece gratitud. Y la quinta expresión de confianza, y para mí una de las más profundas, es descansar. El descanso es un acto espiritual. Cuando descansas de verdad, cuando puedes dormir en paz en medio de una situación que todavía no está resuelta, eso es una declaración de confianza. Estás diciendo con tu cuerpo y con tu alma lo que Dios dice en el Salmo 127. En vano madrugas, te acuestas tarde, comes el pan de afán, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios puede trabajar mientras tú duermes. No necesita que estés despierto toda la noche preocupándote para que las cosas salgan bien. El mundo no descansa sobre tus hombros, descansa sobre los hombros de Dios. Y puedes descansar sabiendo eso. Hay algo más que quiero decirte antes de la oración, y es esto. Confiar en Dios completamente es un proceso, no un destino al que llegas de una vez. No es algo que logras un día y ya está. Es algo que vas construyendo día a día, decisión a decisión, crisis a crisis, fe a fe. Habrá momentos en que lo logras, en que sueltas de verdad y sientes una paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de la que habla Pablo en Filipenses 4:7. Y habrá momentos en que fallas, en que vuelves a tomar el control, en que la preocupación te gana, en que el miedo es más fuerte que la fe declarada. Y en esos momentos, la gracia de Dios es suficiente, no te condena, te invita de nuevo, porque el Dios en quien confiamos no es un Dios que espera perfección para recibirte. Es el Dios que vio a Pedro hundirse en las aguas y extendió la mano para tomarlo. Es el Dios que recibió al hijo pródigo cuando todavía estaba lejos. Es el Dios que no apaga el pábilo que humea y no quiebra la caña cascada. Confiar en Dios completamente no significa que nunca vas a tener miedo. Significa que aún con miedo eliges creer en Él. No significa que nunca vas a dudar.
Significa que aún con dudas sigues caminando hacia Él. No significa que nunca vas a llorar o a no entender. Significa que en medio de las lágrimas y la confusión, tu corazón dice, tú eres bueno y en ti confío. Eso es suficiente. Para Dios eso es suficiente. Quiero cerrar este tiempo contigo con una oración. Si puedes, pon una mano sobre tu corazón. Y si hay algo específico en tu vida hoy, algo que llevas cargando, algo que no has podido soltar, algo que te quita el sueño y te roba la paz, ponlo en mente ahora mismo mientras oramos. Señor Jesús, vengo a ti hoy con todo lo que soy y con todo lo que cargo. Vengo con las áreas de mi vida que he intentado controlar solo, con las preocupaciones que he guardado en mis manos cuando debí haberlas puesto en las tuyas, con los miedos que me han paralizado y con las dudas que han nublado mi fe. Hoy quiero elegir confiar en ti, no una confianza perfecta, porque no soy perfecto, no una confianza sin miedo, porque el miedo a veces está, sino una confianza real, honesta, que dice, Señor, tú eres más grande que lo que yo no entiendo. Tú eres más sabio que mis mejores planes. Tu visión alcanza más lejos que mis ojos, y tu amor por mí es más profundo de lo que yo podría medir. Señor, hoy suelto lo que he cargado tanto tiempo. Lo suelto aunque no sepa qué va a pasar. Lo suelto aunque el resultado no sea garantizado a mis ojos. Lo suelto porque sé que está más seguro en tus manos que en las mías. Ayúdame, Señor, a no recogerlo. Cuando el miedo quiera hacerme correr a tomar el control otra vez, recuérdame que tú tienes todo en tus manos. Cuando no entienda tu camino, ayúdame a confiar en tu corazón. Cuando la espera se haga larga, dame la paciencia de Abraham. Cuando el dolor sea grande, dame la resiliencia de Job. Cuando las circunstancias digan que no hay salida, recuérdame que tú eres el que abre camino en el desierto y ríos en la soledad. Y Señor, a quien está escuchando esto hoy con un área específica que no ha podido soltar, habla a su corazón con tu voz suave y apacible. Dile que estás con él, que estás con ella, que no tiene que tener todo resuelto para recibir tu paz, que la confianza no es ausencia de problemas, sino tu presencia en medio de ellos. Gracias, Señor, porque eres digno de toda nuestra confianza, no porque lo hayamos comprobado siempre de la manera que esperábamos, sino porque tu carácter es inmutable, tu amor no falla y tus promesas son sí y amén. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por haber estado aquí hasta el final de este mensaje. Si algo de lo que escuchaste hoy habló a tu corazón, te pido que lo compartas, que lo hagas llegar a esa persona en tu vida que está en medio de una situación que no puede controlar, que está agotada de intentar tener todo bajo control sola, que necesita recordar que hay un Dios en quien puede descansar. Y si quieres seguir creciendo en tu fe, seguir recibiendo mensajes como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hay mucho más que Dios quiere decirle a tu corazón. Que el Señor te guarde, te bendiga y te llene de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hoy y siempre. Nos vemos en el próximo video.